Un usuario, una impresionante obra y cientos de miles de seguidores de uno de los mejores artistas Not Safe for Work especializado en un carismático personaje. Tú conoces el artista y por supuesto también su obra. El día de hoy platicaremos de Jisoku, artista creador de la magnífica obra A Night with Luna. Antes de iniciar con los mejores datos inútiles que habrás escuchado en tu perra vida, debo mencionar que es la primera vez que platicaremos de un artista full ilustración y no animador, por lo que a partir de ahora el catálogo dentro del canal será mucho más grande. Pero ¿sabes qué también es grande y prominente? ¡Acertaste! La personalidad que me acompañará el día de hoy se trata de nada más y nadie menos que Jisoshi. Hola guapuritas, Jisoku es un misterioso artista encargado de uno de los proyectos más populares dentro del universo que ha creado Bill C-Pod, en este caso hablando de Helluva Boss. Pero antes de entrar de ello, platiquemos de la mente que se esconde detrás. Jisoku, que en su tradición al japonés significa persistencia, realmente hace honor a su nombre. Ha hecho uno de los personajes secundarios que podemos ver en la serie, convertido en su estante a la hora de representar su proyecto. Desde la fecha de sus inicios de su Twitter, creado en diciembre de 2020, se ha empeñado en hacer que el personaje de Luna sea el único en su proyecto y que todo gire a su alrededor. Aunque gracias a sus colaboraciones de la página de Patreon, ha conseguido que A Night with Luna sea un éxito total en toda internet, compartiendo página por página del cómic inicialmente en Patreon y después en su Twitter. Esta acción ha logrado que consiga la asombrosa cantidad de 111,000 seguidores en dicha cuenta de Twitter al momento de subir este video, una comunidad muy pendiente de cada publicación y actualización del proyecto, y con esa cantidad de personas detrás de él no desaprovechó la oportunidad para crear merchandising en Redbubble, desde fundas para celular, almohadas, tazas, pósters y demás. Asimismo, la creación de nuevas redes como una cuenta oficial en YouTube llamada Jisoku Art y una en TikTok con el mismo nombre, aunque esta última solo tiene 2 videos y está más abandonada que mi servidor de Discord. Un contraste aún más notable, ya que su cuenta de Jisoku Art en YouTube, creada en mayo de 2021, cuenta con solo poco más de 15,000 seguidores. Deja ver que son una pequeña fracción los que están al tanto de su asombroso trabajo de doblaje, pero ese es un dato para más adelante. La parte interesante aquí yace desde su cuenta en YouTube, en primeras porque son pocos los artistas de habla inglesa, y lo digo entre comillas, que se preocupan por la comunidad hispanohablante, y mucho menos latinoamericana. ¿Recuerdan el caso de Divis y Moika Lut? Un par de artistas de origen chileno, que comparten todo lo que conlleve a su trabajo y publicaciones en inglés, desde su Twitter hasta sus propios videos, todo para aumentar el alcance de su trabajo y posibles colaboraciones, situación que a la mayoría de los artistas les está funcionando perfectamente bien. El punto es que desde la cuenta oficial en YouTube Jisoku Art ha compartido no solo sus creaciones principalmente en inglés, sino que también en español latino con el doblaje fandub más popular. Y como si no fuese conocedor de los memes latinos, su último video, Una noche con Lola, resumen de trama, voz del narrador de Dragon Ball Z. por supuesto, fue creado por uno de sus seguidores y lo resubió en su cuenta. ¿Creen que tendría algún tipo de sentido hacer eso si no fuese latino? Yo creo que no. La razón por la que nuestro artista protagonista Jisoku le ha puesto tanto empeño y persistencia a su trabajo se debe gracias a sus propias palabras. Desea formar parte en el equipo de producción de Helluva Boss, ya que puede hacer storyboards, diseño de personajes e ilustraciones, pero lamentablemente no sabe animar, lo que provocó dejar de insistir tanto con el tema y aportar a su manera al proyecto desde la distancia. Además, debo admitirlo, no hay suficiente información de Jisoku en internet. De hecho, no hay nada que haya podido encontrar de él. ¿Y cómo sabemos que se trata de un él y no de un ella? Se debe gracias nuevamente a un tweet, su confesión de que se le levantó el asuntillo al menos 3 veces mientras escribía la historia del cómic. Supongamos que esa debería ser suficiente información como para confirmarlo. Generalmente solo hay actualizaciones de su más grande proyecto A Night with Luna, por lo que no pude aguantar las ansias y le pregunté directamente a través de un tweet. Por cierto, síganme Twitter, no es que sirva de algo, pero hey, si se trata de perder el tiempo con salsa y antojo, aquí estamos, ¿o no?
Jisoku, estoy en proceso de crear un video en tu dedicatoria. ¿Hay alguna curiosidad que puedas mencionar sobre ti? La comunidad latina lo apreciaría mucho. A lo que Jisoku increíblemente llega a responder: hola, bueno, puedo cantar y tocar la guitarra. Espero eso sirva para tu video. No hablo de mí aquí. Creo que mi trabajo es más importante que yo. Pero esperen un minuto, las vueltas de la vida, el hilo del destino y mi hartante insistencia me han concedido un regalo como ningún otro. Por primera vez en este canal ha venido un invitado muy especial. Ante ustedes, mi querida audiencia, en exclusiva, Jisoku. Buenas Jisoku, bienvenido a EnduFacts. En serio que estoy nervioso. Hola, es un gusto saludarte, Endu. A ti y a tu comunidad de YouTube. Te haré unas cuantas preguntas si no te molesta. Para empezar, ¿podrías decirnos cuál es el origen de tu nombre? Bueno, la historia del nombre es bastante curiosa. Estaba buscando palabras en Google Traductor en varios idiomas que signifiquen duro, lo contrario de suave, literalmente. Y cuando escribes duro en el Google Traductor al japonés, te sale Jisoku Shita. No sé si será la traducción correcta, pero me sonó bien Jisoku y de ahí lo tomé. Ahora que te oigo por primera vez, es difícil dar con tu acento. ¿Es posible que nos dijeras de dónde eres? Prefiero no decir de qué nacionalidad soy, pero puedo decir que soy de Latinoamérica, nacido y criado aquí. Bueno, no te preocupes, está bien. Dinos, ¿tienes más proyectos en curso aparte de A Night with Lona? Como Jisoku no tengo más proyectos. Este es el primero de varios cómics, espero. Muchos artistas se dan a conocer en plataformas como Newgrounds. ¿Has pensado en abrir una cuenta allí? No lo he pensado, soy una persona minimalista, así que prefiero usar pocas redes sociales. Las más potentes, según yo. Twitter, YouTube y Patreon son suficientes por ahora. Espero empezar a usar TikTok muy pronto. Ya veo. Bueno, con todo esto, ¿Bipsy-Pop se ha contactado contigo o ha mencionado algo con respecto a tu obra? No, Bipsy-Pop no ha tenido ningún contacto conmigo y no ha mencionado mi obra, al menos hasta donde yo sé. Jisoku, una vez más, gracias por colaborar en este video. Personalmente significa muchísimo para mí y puedo apostarte que para la comunidad hispanohablante estos pequeños segundos escuchando tu voz y tu opinión también ha sido súper increíble. De todo corazón, muchas gracias. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti, tu proyecto y toda tu comunidad. Así que ahí está, un misterioso y enigmático artista creador de un megaproyecto tan suave y dulce como para saborearlo una y otra vez, por lo que me toca ahora responder. ¿En qué consiste A Night with Luna? Afortunadamente es un tema que he respondido en mi propio video en colaboración con EnduFacts. No te muevas y continúa con nosotros para descubrir el encanto tan erótico que esta obra tiene para ofrecer.